Arrancamos de lleno con esta exploración histórica. Vamos a viajar al 221 a.C., a uno de los momentos más brutales y fascinantes de la historia humana, la unificación de China bajo el colosal Qin Shi Huang. Y ojo, porque aquí no vamos a soltar simplemente una lista de fechas aburridas. ¿Qué va? Vamos a montar una auténtica tertulia intelectual de alto nivel. Analizaremos este evento monumental desde 4 perspectivas que chocan frontalmente: la necesidad sagrada del orden, el crudo realismo geopolítico, la defensa a ultranza de la libertad frente al Estado y la visión más tradicional del poder. Es, literalmente, un choque ideológico que moldeó a toda una civilización. Pero bueno, antes de meternos de lleno en esta máquina del tiempo, os invito a apoyar este análisis. Si os gusta desentrañar la historia de esta manera, no olvidéis darle al botón de me gusta, compartir el contenido con otros apasionados del tema, dejar vuestros comentarios en la sección de abajo y, por supuesto, darle a la campanita. Vuestro apoyo es absolutamente crucial para seguir trayendo estos debates tan profundos. Vamos a ello. A ver, para entender de verdad lo que supuso el año 221 a.C., tenemos que ponernos en contexto. La historia no ocurre en el vacío, ¿verdad? Durante siglos, todo este territorio fue un auténtico polvorín. Hablamos de la época de los reinos combatientes. Imaginad un caos absoluto, guerras sangrientas sin fin, donde sobrevivir un día más era un auténtico milagro. Y de repente llegamos a ese año crítico, el 221, el momento exacto en el que se aplasta el caos y China se unifica. Esto cambió las reglas del juego para siempre. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo debemos interpretar realmente esta unificación? 1. La necesidad del orden, escapando del caos. Entremos en la primera perspectiva, la filosófica y mítica. Aquí es vital entender el concepto del mandato del cielo. En aquella época, unificar el territorio no era un simple tratado político de despacho, no, era una necesidad sagrada, literalmente sagrada. Quien lograba unir todo bajo el cielo recibía este mandato divino para restaurar el equilibrio del cosmos. Porque claro, se pensaba que el universo mismo estaba pidiendo a gritos que terminara ese desorden existencial, y solo una figura con una fuerza descomunal podía ostentar este derecho para imponer la armonía. De hecho, quienes defienden esta postura nos dicen algo muy profundo. Ante una división tan brutal, el orden absoluto deja de ser política y pasa a ser religión. Fijaos, los cronistas hablan de batallas donde morían cientos de miles de soldados. Era una picadora de carne a escala industrial. Escapar de ese infierno requería una fuerza implacable, sí o sí. Desde esta óptica, la unificación no fue un capricho, fue un requisito de pura supervivencia existencial para salvar el alma de la nación. 2. La insubordinación de la piedra, el escudo geopolítico. Cambiamos radicalmente de prisma y nos ponemos las gafas del realismo geopolítico. Y aquí topamos de frente con la Gran Muralla. Desde este punto de vista, la muralla no es solo un montón de piedras apiladas o una obra de ingeniería admirable. Es lo que los analistas llaman una insubordinación fundante. ¿Qué significa esto? Pues es el acto deliberado y masivo de desconectar a China de un mundo exterior hostil. Como dato que ponen los pelos de punta, millones de personas trabajaron hasta morir en esos cimientos. Por algo la llaman el cementerio más largo de la Tierra. Qin Shi Huang unió lo de dentro, sí, pero también levantó un escudo colosal para asegurar que China se desarrollara bajo sus propias reglas, sin injerencias extranjeras. El núcleo de este argumento geopolítico es clarísimo. Para que una nación nazca, y sobre todo para que sobreviva, tiene que asegurar sus fronteras con uñas y dientes. La unificación, junto con este aislamiento extremo, se justifica como un paso absolutamente necesario para no ser devorados. Es una jugada maestra de autoafirmación frente al caos mundial. Sin esa barrera física, la identidad china habría sido borrada del mapa por otras potencias. Así de simple. 3. El límite del poder legal, el coste de la seguridad. Pero claro, toca hacer de abogado del diablo y entrar en la crítica del derecho y la libertad, porque todo este control se logró gracias al famoso leguismo. Olvidaos de la moralidad confuciana o de la bondad. El leguismo era una maquinaria técnica de control estatal absoluto. Básicamente dictaba que a las personas se las gobernaba con leyes mecánicas, premios estrictos y castigos. Bueno, castigos salvajes y desproporcionados. Hablamos del extremo histórico de quemar libros y de enterrar vivos a cientos de eruditos que se oponían al régimen. El primer emperador usó este sistema para aplastar cualquier disidencia y meter cada milímetro de la vida privada en el engranaje del Estado. Y esto nos lanza a la cara una pregunta que asusta. ¿Un sistema de leyes tan rígidas y de seguridad tan mecánica no significa en el fondo la muerte total de la libertad individual? Desde la perspectiva jurídica y libertaria se argumenta precisamente eso. Se critica que este nivel de seguridad técnica, por muy buena que fuera para parar las guerras, acabó convirtiendo a toda la nación en una prisión gigantesca. Es el eterno dilema, ¿verdad? El enorme precio humano que se paga cuando el Estado se vuelve todopoderoso. 4.
El eje del mundo, el emperador y la tradición. Sin embargo, la perspectiva de la tradición nos pide mirar al monarca con otros ojos. Aquí, el emperador no es un simple dictador o autócrata, es el eje del mundo. Esta visión choca frontalmente con nuestras ideas modernas. Rechaza que una civilización de este tamaño deba regirse por simples contratos sociales. Al contrario, compara este modelo con las monarquías tradicionales más profundas, defendiendo que ciertas civilizaciones, por su escala, necesitan jerarquías claras, principios inmutables y verdades eternas que estén muy por encima de los individuos que las habitan en ese momento. 5. Orden o libertad, el debate eterno. Así que, si ponemos todas estas cartas sobre la mesa, el choque es espectacular. Por un lado tenemos la realidad histórica cruda, la necesidad sagrada de imponer el orden para sobrevivir y no desaparecer bajo el caos geopolítico. Pero por otro lado, se levanta la voz de la dignidad humana, recordándonos el inmenso peligro de darle al Estado un cheque en blanco absoluto que termine aplastando el espíritu libre. Estas dos realidades colisionaron de frente en el año 221 a.C. Lo que nos lleva a la gran pregunta, la que da sentido a todo este análisis. ¿Justifica el orden el sacrificio total de la libertad? Como siempre en estas exploraciones, nuestro papel no es dar una respuesta masticada, sino exponer los hechos y los argumentos. Este es un dilema literalmente tan antiguo como la propia civilización. Así que os paso la pelota. La respuesta depende de la profunda reflexión que cada persona haga al observar estas dos caras de la moneda. Pero tomemos la postura que tomemos, hay algo que es indiscutible. Aquellas medidas radicales de hace más de 2 milenios marcaron el rumbo del planeta. Forjaron una civilización que, con todas sus idas, venidas y cambios de dinastías, ha logrado mantener esa idea de unidad hasta el día de hoy, más de 2000 años después. Es una muestra brutal de cómo el peso de la historia y unas cuantas decisiones pueden alterar la geografía humana para siempre. Da mucho que pensar, ¿no creéis? Yo soy Hispania Eco y esto ha sido El primer emperador.